Hola, ¿qué tal? Yo soy José Guadalupe Sánchez Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo y en este video estoy presentando la práctica 2 de la materia de sistemas digitales embebidos. Esta práctica se llama encendido y apagado del puerto B. El objetivo de esta práctica es encender el puerto B del PIC 16F1827. Los materiales que vamos a ocupar para esta práctica son los siguientes: un push button, dos capacitores de 22 picofaradios, un cristal de 4 MHz, una resistencia de 4.7 kilo ohms, 8 resistencias de 220 ohms, 8 LEDs. Vamos a trabajar con el PIC 16F1827. Vamos a usar un PIC-IT 3 para cargar el programa, jumpers y un protoboard. Esta práctica la estamos desarrollando con MPLAB. Vamos a programar el lenguaje ensamblador. Aquí podemos ver que estamos usando el PIC 16F1827. Lo primero que hacemos es seleccionar el tipo de cristal, deshabilitamos el perro guardián, deshabilitamos el power up, deshabilitamos la protección de código, definimos el status basados en el datasheet de este PIC, definimos una variable del puerto B basado en el datasheet también, definimos las variables que nos van a ayudar a construir el retardo de un segundo, indicamos el inicio del código y en la etiqueta inicio accedemos al banco 2. Para ello también necesitamos consultar el datasheet de este PIC. Y en estas dos instrucciones básicamente configuramos el puerto B como puerto de salida. Dentro de la función principal, en estas dos primeras líneas de código mandamos 8 unos al puerto B, y esto estaría haciendo que cada uno de estos pines se enciendan. Mandamos a llamar la etiqueta retardo. Todo este segmento de código, como ya lo vimos en la práctica pasada, nos genera un retardo de un segundo. Posteriormente mandamos 8 ceros al puerto B, y esto nos estaría dando como resultado que se apaguen cada uno de los pines del puerto B. Y finalmente, o en la penúltima línea de este segmento de código, mandamos a llamar nuevamente el retardo de un segundo. Y para hacer que la función principal se repita de manera indefinida, ponemos goto principal, que ese es el nombre de esta etiqueta, y de esa manera estaríamos creando un bucle infinito. Aquí tenemos el diagrama de conexión, podemos ver el sistema mínimo. Para poder apreciar que el puerto B o cada uno de los pines de este puerto se encienda, vamos a ocupar 8 resistencias de 220 ohms y los 8 LEDs, como lo podemos ver en el esquema. Cada uno de estos LEDs va conectado a cada pin del puerto B. Aquí tenemos la simulación en Proteus. Vamos a cargar el archivo hexadecimal, lo seleccionamos, le damos en abrir y ejecutamos la simulación. Podemos ver que el puerto B se enciende, se mantiene encendido un segundo, después se apaga, y esto se repite de manera indefinida. Aquí tenemos una fotografía del circuito físico. Como lo vimos en el esquema, tenemos los LEDs que van conectados al puerto B. Podemos ver en el datasheet que el puerto B se encuentra en las patitas 6 hasta la 13. Entonces aquí tenemos los jumpers, tenemos los pines correspondientes al PIC-IT 3, tenemos el sistema mínimo, que es el reset del oscilador, cada una de las conexiones para cargar el programa. Tenemos este jumper que puentea la tierra de esta tabla de prototipos a esta otra, y eso sería básicamente todo el circuito físico. Aquí podemos ver el funcionamiento de este circuito. Para ello cargo el archivo hexadecimal de la práctica, y para que pueda empezar a funcionar necesito habilitar los 5 volts, y podemos ver que efectivamente los LEDs que están conectados al puerto B se encienden y se apagan con un retardo de un segundo. Y de esta manera concluye la práctica 2.